¿A qué le tienes miedo y por qué le tienes miedo? Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Mi nombre es Cristian Rosales. Pablito, Alejandro. Y les vamos a hablar del miedo, ¿vale? Antes de comenzar, quiero que te pongas que sepas este dato muy curioso. El 90% de los miedos son inexistentes, solamente existen en tu cabeza. ¿Qué quiere decir? Todos esos miedos que tú tienes de hablar con esa persona, de hacer lo que quieras hacer, no existe, de verdad, porque nadie puede predecir el futuro. Efectivamente, y es una emoción, o sea, hay que entender que el miedo es una emoción. A final de cuentas, si tú sientes que tienes miedo, pues es porque te está dando tu cuerpo una alerta. El cuerpo es muy inteligente y te está avisando que algo está pasando. Aquí el problema, y viendo lo que está pasando alrededor de nosotros, creo que es el pánico, ¿no, Ale? Al final, analicémonos unos segundos. ¿Qué es el miedo? El miedo es un estado mental, es un bloqueo, una barrera que nuestra propia cabeza está generando de algo que no queremos afrontar, de un cambio que no queremos hacer. Y ese cambio, ese miedo nos está dejando fuera de oportunidades, nos está dejando fuera de ese proyecto que tanto anhelabas o fuera de esa buena vida que quieres tener. Sí, y existe mucho tipo de miedo, ¿vale? Lo importante aquí es saber qué vas a hacer con ese miedo, porque ese miedo te puede detener de hacer las cosas que necesitas hacer o te va a impulsar a lograr cosas maravillosas, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede cuando tienes miedo? ¿Vale? Tienes que aprender a vivir con él. Bueno, antes que nada tienes que deshacerte de eso, pero por este transcurso tienes que aprender a vivir con él y que no te detenga de hacer esos objetivos que tanto tienes. Sí, miren, de hecho voy a aprovechar esto que están hablando. Adelante. No sé si vieron este video, lo compartieron, estas 2 semanas ha estado girando en la red. Es de un vato que se llama Richard Williams, que le dicen Prince EA. Es un rapero, rapea videos motivacionales. Genial. Hizo uno acerca del coronavirus, del COVID. Y el vato literal habla de que pues, el pedo pues, no es el pinche virus como tal. En sí es el miedo que nos está dejando prácticamente paralizados. Dice una frase muy interesante, déjenme ver si me acuerdo, dice algo así como be mindful where we put our hands, hablando obviamente de la situación, but also where we put our attention, que quiere decir más o menos algo así como hay que ser inteligentes donde ponemos nuestras manos, pero también hay que ser más inteligentes donde ponemos nuestra atención. Claro, porque ¿qué pasa en este momento? En pleno siglo XXI nosotros somos devoradores de información, pero hay que tener cuidado con qué tipo de información es la que quieres consumir. Con la facilidad de las redes, toda esta información nos entra por diferentes canales, pero vaya, ¿qué es la información que estás consumiendo? ¿Estás consumiendo solamente chismes? ¿Estás consumiendo solamente información basura? ¿O realmente estás nutriendo tu cabeza? Esa es la importancia que tiene. Sí, el objetivo es que te deshagas de ese miedo. Sin embargo, sabemos que es muy fácil decir que te deshagas de ese miedo que tanto tienes. Sin embargo, hay una frase que creo que te va a ayudar mucho en este cambio, ¿vale? Dice, hazlo. Y si te da miedo, hazlo con miedo. Porque de todos modos va a existir ese miedo y vamos a tratar de quitarlo de alguna forma. Pero el primer paso es hacerlo sin ningún problema. Eso, y yo creo que también, pues darte cuenta, o sea, hablábamos por ejemplo de la atención. Ahorita estamos viendo que en las noticias, que en redes sociales, Facebook, Instagram, todo es COVID-19, todo es virus, todo es estado de emergencia, todo es cuarentena, pandemia, etcétera, etcétera. Son palabras que de repente impactan directamente al cerebro y manda un mensaje que bloquea tus decisiones, que hace que digas, no mames, güey, no voy a salir de mi casa, güey, no mames, güey. Compras pánico, güey, todo el pinche tiempo. Claro, de hecho estás creando un bloqueo mental con tanta información basura. Entonces, ¿qué nos impide? Nos impide que ese mismo miedo nos deje la facilidad para no hacer un cambio, que es lo más importante. Y creo que es uno de los miedos más aterradores que tenemos, el cambio. No queremos cambiar, no queremos evolucionar, no queremos hacer algo diferente. Sí, si nos ponemos a ver a los grandes, en algún momento ellos tuvieron ese miedo, ¿vale? ¿Y qué pasó? Tuvieron que superarlo, cueste lo que cueste. ¿Vale? ¿Algo con lo que te quieras quedar el día de hoy? Pues creo que simplemente la fórmula no es tan complicada, a veces el mismo miedo nos paraliza, pero creo que hay que estar haciendo algo, obviamente. Creo que si no estás haciendo algo en tu casa, creo que estás mal. Creo que si estás detenido, prácticamente estás mal. Pero no hay que estar ocupados, hay que estar productivos. Por supuesto, al final el miedo tiene que ser un impulsor, que sea esa razón de ser por la cual te esté dando ese siguiente impulso para llegar al siguiente paso. Y la última pregunta con la que los dejo es, si no tuvieses miedo, ¿qué estarías haciendo ahorita? Y mejor dicho, ¿dónde estarías en este momento? Totalmente.
Los dejamos, muchachos. Muchísimas gracias por seguirnos, por seguir compartiendo. Compártanos, coméntenos, critíquenos, pero no olviden de darnos un like. Racita, cuídense mucho. Háganse